Relato de terror compartido por un seguidor de la comunidad. El apostador y el diablo. Hay errores en la vida que uno comete por pura arrogancia y que terminan marcándote para siempre. El mío fue desafiar a alguien que nunca debí provocar. Lo que viví hace muchos años en Zacatecas es algo que me persigue hasta el día de hoy, y que me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Voy a contar esta historia como una advertencia para quienes puedan encontrarse en una situación similar. Tal vez así alguien evite cometer el mismo error que yo cometí. En aquel entonces era un apostador compulsivo en carreras de caballos. No era solo un pasatiempo o algo que hacía ocasionalmente. Era un vicio que consumía mi vida por completo. Gastaba todo mi dinero en apuestas y pasaba más tiempo en el hipódromo que en mi propia casa. Mi esposa me rogaba que dejara ese hábito, pero yo no podía o no quería escucharla. La emoción de ver correr a los caballos y la posibilidad de ganar dinero fácil eran demasiado tentadoras para mí. Conocía a todos los jinetes y entrenadores. Sabía qué caballos eran los más rápidos y cuáles tenían mejor historial, o al menos eso creía. A veces ganaba buenas cantidades de dinero, pero la mayoría de las veces perdía. Aún así seguía regresando una y otra vez, convencido de que la próxima apuesta sería la ganadora. Era un círculo vicioso del que no podía salir. Aquel día en particular iba caminando hacia el hipódromo para ver una carrera importante. Llevaba algunos tragos encima porque solía beber antes de apostar. Decía que me daba suerte, pero en realidad solo nublaba mi juicio. Mientras caminaba por el camino polvoriento que conducía a las gradas, me encontré con un hombre muy extraño. Estaba parado al lado del camino como si me estuviera esperando. Lo primero que noté fue su vestimenta. Llevaba un traje completamente negro que parecía fuera de lugar en ese ambiente. La mayoría de la gente que asistía a las carreras vestía de manera casual, pero este hombre lucía como si fuera a un funeral. Su sombrero era negro también, y proyectaba una sombra sobre su rostro, que me impedía ver sus rasgos con claridad. Había algo en su presencia que me incomodaba, pero el alcohol en mi sistema hacía que esa sensación no me preocupara demasiado. Me saludó amablemente con una voz suave y cordial. Me preguntó si iba a apostar ese día, y le respondí que por supuesto que sí. Se rió de una manera que no me gustó para nada. Su risa sonaba hueca y artificial, como si estuviera fingiendo estar contento. Luego me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Me pidió que apostara por él en la próxima carrera. Dijo que ganaría sin lugar a dudas, y que si yo apostaba a su favor me llevaría una buena cantidad de dinero. Miró hacia el hipódromo y señaló hacia donde estaban preparando a los jinetes y sus caballos. Me explicó que él mismo correría la carrera montando su caballo negro. Era un animal hermoso, pero yo nunca había visto ni al jinete ni al caballo antes. No estaban en ninguno de los registros que yo conocía. Me eché a reír en su cara. Le dije que yo sabía muy bien cómo funcionaban las carreras y que no necesitaba los consejos de un desconocido. Además, el caballo que él señalaba no me parecía particularmente impresionante, comparado con otros que yo había visto ganar en el pasado. Mi burla lo molestó visiblemente. Su expresión cambió de amable a seria en un instante. Se acercó más a mí y pude ver sus ojos por primera vez. Eran negros y el blanco casi no se apreciaba. Me dijo con una voz que había perdido toda cordialidad, que si no apostaba a su favor entonces no dejaría de visitarme. Reveló que él era el diablo, y que lo mejor para mí era hacer lo que me pedía. Dijo que había estado observándome durante mucho tiempo, y que conocía mi debilidad por las apuestas. De nuevo me eché a reír pensando que era un loco o alguien intentando hacer una broma de mal gusto. Le di la espalda y seguí caminando hacia las gradas. Escuché que me gritaba algo, pero no le presté atención. Estaba enfocado en llegar a tiempo para hacer mis apuestas antes de que empezara la carrera. El alcohol me hacía sentir valiente e invencible. Cuando llegué a las gradas busqué al hombre vestido de negro, y lo vi preparándose junto a su caballo en el área de los jinetes. Llevaba puesto el atuendo típico de competencia, pero todo era completamente negro. Su caballo también era negro azabache sin una sola mancha blanca. Estaba solo y se preparaba con una tranquilidad perturbadora.
mientras los otros jinetes hablaban entre ellos nerviosos. Decidí que por orgullo y para demostrarle que no me intimidaba, iba a apostar en contra de él. Fue una decisión tonta motivada por la soberbia y el alcohol, pero en ese momento me pareció la cosa correcta que hacer. Aposté una cantidad considerable de dinero a que él no ganaría la carrera. Había otros jinetes y caballos que en papel parecían mucho más fuertes y rápidos. Estaba convencido de que iba a ganar mi apuesta y que podría burlarme de aquel hombre extraño después. Me senté en mi lugar habitual y esperé a que comenzara la carrera mientras bebía de mi botella. Cuando sonó el tiro de salida, todos los jinetes salieron galopando a toda velocidad. El hombre vestido de negro y su caballo empezaron en último lugar, y pensé que mi victoria estaba asegurada. Pero entonces algo extraño sucedió. El caballo comenzó a acelerar de una manera que no parecía natural, y el jinete montaba con una postura perfecta, que parecía casi sobrenatural. Pasó a los demás competidores uno por uno como si estos estuvieran parados. El hombre de negro parecía flotar sobre la montura, moviéndose en perfecta sincronía con su animal. En cuestión de segundos el jinete vestido de negro y su caballo habían tomado la delantera y cruzaron la línea de meta con una ventaja enorme sobre el resto. La multitud respondió con gritos y aplausos, pero yo me quedé helado en mi asiento. Busqué con la mirada hacia el área de llegada y lo vi, desmontando su caballo. Me miró directamente a través de la distancia y sonreía de una manera que me heló la sangre. Sabía que había ganado más que una simple carrera. Un miedo inexplicable se apoderó de mí en ese momento. No era el miedo normal, de haber perdido dinero en una apuesta. Era algo mucho más profundo y primordial. Era el miedo a algo sobrenatural y maligno. Me levanté de mi asiento y salí corriendo del hipódromo sin siquiera mirar atrás. La gente me veía extrañada, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Corrí por el camino polvoriento hacia mi casa sintiendo que algo me perseguía. Aunque no veía nada detrás de mí, escuchaba claramente el sonido de cascos de caballo golpeando el suelo. El sonido se hacía cada vez más fuerte y cercano. Apresuré el paso hasta que prácticamente estaba corriendo con todas mis fuerzas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cuando finalmente llegué a mi casa entré de golpe y cerré la puerta con llave. Me recargué contra ella intentando recuperar el aliento. Mi esposa salió de la cocina asustada preguntándome qué me pasaba. Le dije que nada, que solo había corrido porque se hacía tarde. No podía contarle la verdad, porque ni yo mismo entendía completamente lo que había pasado. Me fui directo a la recámara y me acosté sin cenar. Pasé toda la noche despierto mirando el techo y preguntándome si realmente había conocido al diablo. 2 noches después el martirio comenzó de verdad. Me había quedado dormido después de horas de dar vueltas en la cama. Desperté repentinamente alrededor de las 3 de la madrugada sintiendo una presencia en la habitación. Abrí los ojos y lo que vi me hizo desear estar todavía dormido. Ahí junto a mi cama estaba el hombre vestido de negro montado en su caballo negro. Dentro de mi propia habitación había un caballo de tamaño completo, parado junto a mi cama, como si fuera lo más normal del mundo. El hombre me miraba con esos ojos completamente negros que parecían vacíos. Su expresión era seria e intimidante. Me preguntó con una voz grave y resonante por qué había apostado en su contra. Dijo que le había faltado al respeto y que eso no podía quedar sin consecuencias. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Solo podía mover los ojos y respirar con dificultad. El caballo resoplaba y movía su cabeza de un lado a otro. Sus ojos también brillaban con un rojo intenso en la oscuridad. El animal era tan imponente y aterrador como su jinete. Estuve así durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente el miedo fue tan abrumador que perdí el conocimiento. Me desmayé ahí mismo en mi cama. Desperté por la mañana con mi esposa sacudiéndome preocupada. Decía que llevaba horas intentando despertarme y que estaba sudando profusamente. Miré alrededor de la habitación buscando algún rastro del hombre y el caballo, pero no había nada. Todo parecía normal. Mi esposa pensó que había tenido una pesadilla terrible, y tal vez tenía razón, o tal vez no.
Llegué tarde al trabajo ese día porque no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Mi jefe me regañó y me advirtió que no podía seguir llegando tarde. Le prometí que no volvería a pasar, pero mi mente estaba en otro lado. Pasé todo el día distraído y asustado preguntándome si volvería a ver al hombre vestido de negro. Esa misma noche escuché sonidos extraños provenientes de la sala. Eran inconfundibles. Cascos de caballo caminando sobre el piso de mi casa. Mi esposa también los escuchó, y me preguntó qué era ese ruido. Le dije que probablemente era un animal afuera, pero ambos sabíamos que sonaba como si estuviera dentro. Me levanté con una linterna y fui a investigar con el corazón en la mano. Cuando llegué a la sala no había nada. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado antes de irnos a dormir. Pero los sonidos continuaban. Caminaban de un lado a otro de la sala, como si un caballo invisible estuviera paseándose por mi casa. Revisé cada rincón pero no encontré nada. Los sonidos finalmente cesaron después de varios minutos, que se sintieron eternos. Regresé a la cama temblando y sin poder conciliar el sueño el resto de la noche. Este martirio mental se prolongó durante varias semanas. Cada noche escuchaba los cascos del caballo en diferentes partes de mi casa. A veces veía sombras moviéndose por los pasillos cuando me levantaba a beber agua. Otras veces sentía que alguien me observaba cuando estaba solo en una habitación. Mi esposa comenzó a preocuparse seriamente por mi salud mental. Me sugirió que fuera a ver un doctor, pero yo me negaba rotundamente. Los sonidos eran cada vez más frecuentes y más perturbadores. Una noche escuché al caballo subir las escaleras hacia el segundo piso de nuestra casa. El sonido de los cascos en los escalones de madera era inconfundible. Mi esposa dormía profundamente a mi lado sin escuchar nada. Me levanté y salí al pasillo con una vela en la mano. No había nada ahí, pero el sonido continuaba. Subía y bajaba las escaleras una y otra vez, como si me estuviera martirizando deliberadamente. Otra noche desperté sintiendo un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi la silueta del caballo parado encima de mí sobre la cama. Era imposible físicamente, pero ahí estaba. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y su aliento caliente golpeaba mi rostro. Intenté empujarlo, pero mis manos atravesaban su cuerpo como si fuera humo. La sensación duró varios minutos hasta que finalmente desapareció, dejándome sudando y temblando. También comenzaron a aparecer señales físicas. Encontraba manchas de huellas de cascos de caballo en el piso de mi casa por las mañanas con mucha tierra. Eran marcas profundas que no podían ser explicadas de manera racional. Cuando mi esposa las veía se quedaba callada y me miraba con preocupación. Intentaba limpiarlas, pero al día siguiente aparecían nuevas en otros lugares. Mi vida laboral se estaba desmoronando. Llegaba tarde constantemente porque no podía dormir por las noches. Cuando estaba en el trabajo me quedaba dormido en mi escritorio agotado por el insomnio. Mis compañeros murmuraban sobre mí, y mi jefe me llamó a su oficina varias veces para advertirme que iba a perder mi empleo si no mejoraba. Intentaba explicarle que estaba pasando por problemas personales, pero él no mostraba compasión alguna. Una tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, sentí que algo me seguía. Volté varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, escuchaba claramente los cascos del caballo detrás de mí, manteniendo siempre la misma distancia. Aceleré el paso y los cascos también aceleraron. Comencé a correr y el sonido se hizo más fuerte. Llegué a mi casa corriendo y cerré la puerta con fuerza. Mi esposa salió asustada preguntando qué pasaba, pero yo no podía explicárselo. Las pesadillas también se volvieron constantes. Soñaba que el hombre vestido de negro me perseguía por campos infinitos, montado en su caballo negro. No importaba qué tan rápido corriera, él siempre me alcanzaba. Me despertaba gritando y mi esposa tenía que calmarme. Ella comenzó a dormir en otra habitación porque mis gritos nocturnos no la dejaban descansar. Mi apariencia física también cambió drásticamente. Perdí mucho peso en pocas semanas. Mis ojos tenían ojeras profundas por la falta de sueño. Mi piel se veía pálida y enfermiza. La gente que me conocía me preguntaba si estaba enfermo, pero yo les decía que solo estaba cansado. La verdad era que estaba siendo atormentado por fuerzas que no comprendía y que no podía detener.
Dejé de ir al hipódromo por completo. Ya no podía soportar la idea de estar cerca de ese lugar donde todo había comenzado. Mi vicio por las apuestas desapareció de la noche a la mañana, reemplazado por un miedo paralizante. Mis antiguos compañeros de apuestas me buscaban preguntándome dónde me había metido, pero yo los evitaba. No quería volver a ese lugar nunca más, pero el aislamiento solo empeoraba las cosas. Sin las distracciones del trabajo y las apuestas, me quedaba solo con mis pensamientos y mis miedos. Pasaba las tardes sentado en mi casa mirando por la ventana, esperando que oscureciera para que comenzara el martirio nocturno. Era como vivir en un infierno personal del que no había escapatoria. Pasaron 3 semanas de este suplicio constante hasta que finalmente tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Tenía que enfrentar al hombre vestido de negro y resolver esto de una vez por todas. Así que un sábado por la tarde me armé de valor y regresé al hipódromo. Había una carrera importante ese día y algo me decía que él estaría ahí. Cuando llegué a la entrada del hipódromo, ahí estaba esperándome, como si supiera que iba a venir. Llevaba el mismo traje negro y el mismo sombrero. Sonreía de una manera que me hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. Se acercó a mí caminando lentamente y me preguntó si ahora sí iba a apostar a su favor. Su tono era tranquilo, pero había una amenaza implícita en sus palabras. Esta vez no había alcohol en mi sistema para nublar mi juicio. Estaba completamente sobrio y consciente de lo que estaba pasando. Le miré directamente a esos ojos negros y vacíos, y le dije que sí. Le dije que apostaría a su favor, y que haría lo que me pidiera. Estaba convencido sin lugar a dudas, de que este hombre era realmente el diablo o alguna entidad demoníaca. Ya no había espacio para la burla o el escepticismo. Entramos juntos al hipódromo y me indicó dónde hacer mi apuesta. Aposté todo el dinero que tenía disponible a que él ganaría la carrera montando su caballo negro. Era una cantidad considerable que representaba casi todos mis ahorros. Si perdía estaría en serios problemas económicos, pero sabía que no iba a perder. Había visto lo que ese jinete y su caballo podían hacer juntos. Nos sentamos en las gradas a esperar que comenzara la carrera. Él no hablaba mucho, pero de vez en cuando me miraba y sonreía. Cuando se acercaba la hora de la competencia, se levantó y me dijo que era momento de prepararse. Lo vi bajar hacia el área de los jinetes y montar su caballo negro. Desde mi lugar en las gradas podía verlo claramente entre los demás competidores. Su presencia era imponente y aterradora. Cuando finalmente empezó la carrera, el resultado fue exactamente el que esperaba. El hombre vestido de negro y su caballo ganaron por una ventaja abrumadora, dejando a todos los demás muy atrás. Fue una victoria tan dominante que la gente comenzó a murmurar que algo no estaba bien. Algunos decían que nunca habían visto a ese jinete competir antes. Otros comentaban que la manera en que cabalgaba no parecía natural, pero nadie podía probar nada. Cobré mi apuesta y me llevé una cantidad de dinero bastante mayor de la que había apostado. Era más dinero del que había ganado en todas mis apuestas anteriores combinadas. El hombre vestido de negro me acompañó hasta la salida del hipódromo. Antes de despedirnos me puso una mano en el hombro y me miró fijamente. Me dijo que las visitas nocturnas se detendrían ahora que había cumplido con lo que me pidió. Pero también me advirtió que cuando quisiera ganar más dinero solo tenía que buscarlo. Dijo que estaría esperando mi llamado, y que siempre podíamos hacer más negocios juntos. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud antes de que pudiera responder. Regresé a casa con el dinero y se lo mostré a mi esposa. Ella estaba feliz de ver tanto dinero, pero también confundida sobre cómo lo había conseguido. Le dije que había tenido mucha suerte en una apuesta, pero no le conté los detalles. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Los sonidos de cascos habían desaparecido y ya no sentía esa presencia amenazante en mi casa. Pero la historia no termina ahí. Lo que hice después con aquel dinero y las decisiones que tomé son un secreto que me llevaré a la tumba. Solo puedo decir que mi relación con el hombre vestido de negro no terminó esa tarde en el hipódromo. Hubo más encuentros y más negocios. Cada uno me dejó con más dinero, pero también con más culpa y más miedo.
En la actualidad vivo con las consecuencias de haber hecho tratos con el diablo. El dinero que gané me ayudó en ciertos aspectos, pero me costó algo mucho más valioso. No puedo dormir bien por las noches sabiendo lo que hice. No puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza y arrepentimiento, y siempre tengo la sensación de que él está observándome, esperando el momento en que me vuelva a necesitar. Cuento esta historia como una advertencia para cualquiera que se encuentre en una situación similar. Si alguna vez conocen a alguien que les ofrece ganancias fáciles a cambio de su colaboración, piénsenlo 2 veces, especialmente si esa persona tiene ojos completamente negros y monta un caballo que parece no pertenecer a este mundo. No cometan el error de desafiarlo por orgullo o arrogancia, y definitivamente no hagan tratos con él sin considerar las consecuencias a largo plazo. El dinero fácil siempre tiene un precio, y a veces ese precio es mucho más alto de lo que uno puede imaginar.